la, la oportunidad de seguir aquí, Señor, en tu estudio hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que unjas al pastor, Señor, que todo lo que Él nos venga a enseñar, Señor, venga de ti y que sus enseñanzas sean un aprendizaje grande, Señor, para nosotros, para llevarlo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, en este momento, Señor. Te pedimos por la hermana Ivonne, que tú pongas tu mano de sanidad en ella, Señor, para que ese dolor que tiene en este momento desaparezca, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia que tienes por nosotros día a día, Señor, y por tu gran amor, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, estamos hablando entonces de la vida abundante, ¿verdad? En eso estamos. Vamos a continuar hablando de eso. Así que, pues, pónganse abusados. Tengo aquí unos apuntes muy buenos. Lo primero que quiero continuar diciendo es que esta vida, la que Dios nos está proveyendo, la vida cristiana normal, la vida abundante, no solo viene por mediación de nuestro Señor Jesús y por su palabra, sino que viene, hermanos, de la misma persona de Cristo. Cristo es la misma persona que nos da la vida. Él es nuestra vida. Y quiero ver con ustedes algunas citas que expresan esto para que sean de edificación para nosotros. Amén. Miren, vamos por ejemplo, a Juan 5:26. Acuérdense que todo es el libro de Juan ahorita porque es el que nos reveló, Dios usó para revelarnos este concepto de la vida y la vida abundante. En Juan 5, capítulo 20, versículo 26, ¿sí se alcanza a ver? Espero que sí. A ver, Sí se mira. Ok, ahí está. Juan 5, 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, tenemos vida en Cristo. Cristo tiene vida en sí mismo. En el 6:51 nos dice la palabra que Él es el pan de vida, ¿verdad? Ahí en el 51, ¿se acuerdan? Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, está hablando de que la vida está en Él, porque Él es el pan de vida. Y el agua de vida, por ejemplo, ahí en el capítulo 4, en el versículo 10 y en el 14 dice, respondiendo Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva o agua de vida, agua viva. Y dice el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida, vida eterna. Es un agua que te da vida eterna, ¿no? Entonces Dios es la fuente final de la vida, pero el Padre le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, ya lo vimos en el 5:26. Por tanto, Jesús podía decir, yo soy la vida, en el 11:25, por ejemplo, Juan 11:25, mira lo que dice. Juan 11:25. Ahí dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy, ¿qué cosa? La vida. Yo soy la vida, la resurrección y soy la vida. En el 14:6, ustedes conocen este versículo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, aquí nos estamos enfatizando en el concepto de que Jesús es la vida, es nuestra vida, es el pan de vida, es el agua viva. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. Entonces, esta vida abundante procede de la vida de Jesucristo mismo. Por eso podemos ya volver a ver, ¿verdad?, en nuestro versículo central, que fue Juan 10:10, donde dice la palabra,
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Algunas otras versiones nada más dicen y vida en abundancia. Déjame ver la Nueva Traducción Viviente, que es muy parafraseada. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Me gusta. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. O sea, vida, y esta vida, no cualquier vida, una vida abundante, una vida plena. Entonces, esa es la vida cristiana normal, ¿verdad, hermanos? Esa es la vida cristiana normal. Eso es lo que deberíamos estar viviendo y es lo que Dios ha diseñado para nosotros vivir. Y una de las ventajas de esta vida abundante es que los cristianos en problemas, en dificultades, en luchas, podemos volver una y otra vez a la palabra. Y arrodillados solo ante Dios, ahí en voz alta podemos leerle al Señor y a nosotros mismos sus promesas. Necesitamos oírselas decir a nuestros propios labios, lo dijimos la semana pasada, y escucharlas con nuestros propios oídos incrédulos, ¿verdad? A veces entra la duda, entra la incredulidad a nuestro ser, y la palabra nuevamente es la que vuelve a fortalecer la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios, no solo por leerla. Entonces hay que repetirla, hay que escucharla, tanto oyendo predicaciones que hablen de la palabra o la palabra hablada, y hay ahorita muchas aplicaciones donde la Biblia no solamente se puede leer, sino se puede escuchar. No todas las traducciones están dobladas, están hechas en audio, pero las principales sí. Entonces, que no tienes tus lentes, que no puedes leer, que te duelen los ojos, algo sucede, pues, que tienes que manejar, pon la palabra, ¿verdad? Pon la palabra hablada, que escuches la palabra. Entonces, si tus propios labios la pronuncian, eso es edificante. Al poco tiempo, el impacto de la palabra viviente va a encender tu alma con esa seguridad de lo que somos, de lo que tenemos por la simple fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros va a llenar nuestros corazones de confianza, de gozo, aleluya. También podemos hablar en voz alta al mundo espiritual, es lo que vimos la semana pasada. Podemos hablarles a los demonios de la duda, de la incredulidad, de la dureza. Hablamos también del rechazo, de la vergüenza, que nos han mentido siempre a nuestros pensamientos. Lo más malvado del diablo es que él no te dice, oye, tú eres un inútil. Inmediatamente diríamos, ¿quién me está diciendo eso? Sino que él utiliza pensamientos que pareciera que fueran nuestros propios pensamientos y él te susurra al oído, soy una inútil o soy un inútil. Y entonces si tú te pones de acuerdo con ese pensamiento y crees que tú mismo lo dijiste, pues entonces llegas a la conclusión de que sí eres un inútil. Nos han dicho que somos unos frustrados. O puede decir el diablo que somos demasiado pecadores, incrédulos, que estamos muy heridos. Es que yo estoy bien herido. Y te lo dice, o sea, te lo dice así, estoy bien herido. Es que yo estoy bien herido. Y eso es lo que uno tiene que rechazar. Por eso es la guerra espiritual. Discernir de dónde viene ese pensamiento. Y si viene de ti, pues es igual. Es un pensamiento que no te va a llevar a la victoria, te va a llevar a la derrota. Entonces deséchalo. Por eso dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a su palabra, ¿verdad? Entonces es muy importante. Esa es la guerra, la verdadera guerra espiritual, ¿no? De hecho, todas las tentaciones del enemigo vienen así. Y uno tiene que filtrarlos por la palabra del Señor. Así que, bueno, ahí estamos, ¿no? Como sucede siempre, esos demonios son unos mentirosos. Nos han estado mintiendo acerca de nuestra identidad en Cristo. Todas las promesas de Jesús se refieren a cada uno de nosotros. Fueron hechas a nosotros, fueron hechas para nosotros, a fin de poder vivir esa vida y vida en abundancia que el Señor nos prometió. La vida abundante nos asegura lo que somos en Cristo. Es en realidad porque Jesús, que es nuestra vida, mora en nuestro interior. Si Jesús está en tu interior, Él es la vida, ¿no? Y a veces nos sentimos tan insatisfechos o tan mal porque olvidamos quién está viviendo. Entonces, lo único que tenemos que pedirle al Señor es que
fluya a través de nosotros, que se deje sentir, que se manifieste. Por eso cuando oramos de la presencia de Dios, no es que Dios no esté con nosotros. O sea, hay gente que piensa que cuando nos reunimos vamos a invitar a Dios a venir a su reunión. Y eso es algo simbólico, es algo metafórico, porque Dios está ahí ya, está en nosotros, somos su templo. Pero a veces necesitamos que ese templo se manifieste. O sea, en pocas palabras, que esa verdad nos dé vida nuevamente. Porque hay una guerra y hay demonios y hay opresiones que van a tratar de echarnos a perder esta vida abundante. Si ya no nos pueden mandar al infierno, porque ya nos perdió para siempre, se va a asegurar de que nuestra vida cristiana sea lo más decepcionante posible. O sea, nos quiere amolar el juego, como dicen algunos, echar a perder la fiesta con esto, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque es una guerra. La vida abundante nos asegura lo que somos en Cristo, ¿verdad? Cuando comprendemos quiénes somos en Cristo y que Cristo mora en nosotros, vamos a afirmar a Dios en oración sus promesas. Y esa es la oración de guerra en realidad. Una oración de guerra importantísima es esa, recordar quiénes somos, para qué somos. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo apartado, comprados por la sangre del Cordero, salvos, protegidos bajo la sombra de sus alas. Él es nuestro escudo que nos rodea, etcétera, ¿no? Empezar a aprender a declarar las promesas. Mientras más Biblia sabes, mientras más salmos lees, mientras más proverbios tienes, mientras más verdades de la palabra, te van a venir esas palabras, ¿no? En Él estoy pleno, en Él estoy seguro, etcétera. A continuación, nos declaramos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo Jesús, la realidad de la plenitud de nosotros. Hay que declararnos a nosotros mismos. Y es importante, es bueno que todos hagamos nuestra propia lista, ¿verdad? Nuestra propia, ¿cómo diríamos? Pues nuestra propia lista de oración, ¿verdad? A ver dónde quedó aquí una hojita que tenía aquí. Nuestra propia declaración de oración. Ay, Dios mío, se me fue la hoja. Permíteme un segundo. Bueno, entonces es importante hacer nuestra propia declaración de oración de fe y llevarla con nosotros como una agenda diaria. Y esa declaración hay que dirigírsela a Dios como a sí mismo también, para mantenernos en el propósito. Ahora, es una oración también que nos mantiene en debilidad, en insuficiencia, para que no vengan sentimientos de orgullo, de autosuficiencia. En esa lista tienes que declarar: yo dependo de Cristo, soy totalmente dependiente de Cristo, sin Cristo no puedo hacer nada. O sea, no solamente es una lista de cosas victoriosas, ¿no? En Él soy más que vencedor, etcétera, sino listas que dicen: yo dependo de Cristo, Él es mi vida, Él es la fuente de mi vida, sin Él yo no tengo nada. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Él es la fuente de mi vida, Él es el agua de vida, yo soy su pámpano, etcétera, ¿no? Él es mi Señor, yo soy su siervo, soy oveja de su prado, etcétera. Eso nos puede mantener también libres de la autosuficiencia y del orgullo, porque aguas, o sea, esta lista no es para decir yo soy aquel, ¿no? O sea, soy súper cristiano, soy Superman. Sí, es una lista de declaraciones que nos animan en nuestra identidad, pero también debe ser una lista que reafirme nuestra dependencia, nuestra debilidad. Cuando soy débil, soy más fuerte, soy poder. Mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona, etcétera, ¿no? Soy totalmente incapaz de hacer algo bueno a menos que el Espíritu de Dios lo obre a través de mí. O sea, uno tiene que declarar en esa lista tanto las verdades como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se refiere a todo lo puedo soportar, todo lo puedo aprobar, todo lo puedo vencer en Cristo que me fortalece, todo lo puedo vencer, pero en Cristo soy más que victorioso, en Cristo.
Luego pronunciamos nuestra palabra de testimonio ante las potestades que nos hayan, potestades que incluso se nos han asignado, ¿verdad? Así como Dios tiene ángeles asignados a nosotros, el enemigo también tiene demonios con encomiendas directamente para nosotros. No sé si lo sabías, pero sí, o sea, cuando declaramos quiénes somos en Cristo, lo que Él ha hecho, lo que Él hace y cómo mora en nosotros en su plenitud, cómo estamos completos en Él, comenzamos a fortalecernos en Él. Dice la Biblia que estamos completos en Él. Miren, déjame llevarte a esas citas hermosas. Y una de ellas, Colosenses 2, del 6 al 10. Mira, este pasaje está hermoso. Hoy, ahora que estamos orando con mi hermano vicario en la carta de Colosenses, déjame llevarte a Colosenses 2, versículo 6. Vamos ahí. Dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Estoy en otra versión, la sentí rara. Déjame ver a la que más conozco, la Reina Valera o la Reina Contemporánea. Voy a usar la contemporánea. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Oh, esto está poderoso, ¿verdad? Esto está bien poderoso. En Él recibimos toda la plenitud. En la versión 60, que es la que más conocen algunos, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Están completos en Él. Repito, la Reina Contemporánea dice: y en Él, que es la cabeza de todo autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Esa plenitud, esa llenura, es la que nos mantiene completos. O sea, en pocas palabras, no necesito nada más que Cristo. Yo sé que los que estamos casados decimos: ay, si me falta mi esposa, me falta mi esposo. Las que son madres dicen: ay, si mi hijo se va. No, pues va a ser doloroso, va a ser triste si se muere mi cónyuge, pero yo estoy completo en Cristo, la plenitud de Cristo. Cuando yo nací de nuevo, una de las primeras cosas que me reveló el Señor, y lo puse incluso en una canción, es que estando con Él, con Jesucristo, completo yo estoy. Y eso me llenaba. Cada vez que lo cantaba era una revelación, que hasta sentía la presencia de Dios en mi propio cuerpo. Inclusive decía: wow, qué tremendo es esto. La dependencia total del Señor, que aún teniéndolo todo, no tengo paz, no tengo felicidad si no lo tengo a Él. Y teniéndolo a Él, no importa lo que pueda escasear, primero confío en sus promesas, que nada me faltará, pero teniéndolo a Él, tengo todo. Yo estoy completo, no necesito nada más, ¿verdad? Y a veces decimos: ay, es que me siento aburrido, es que tengo esto. Abusado, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Siempre identifica quién está hablando. Me siento aburrido, no sé qué voy a hacer. No empezar a decir: no, eso es mentira. Yo no puedo estar aburrido, porque el Señor tiene obras preparadas para mí. Voy a llamarle a alguien, voy a animar a otra persona, voy a hacer esto, aquello, y verás que sales inmediatamente de eso. Y el clásico pasaje de Segunda de Pedro 1, del 2 al 4. Vamos ahí a ese pasaje, Segunda de Pedro 1, 2. Dice el versículo 2: que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 3 y el 4: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que significa el conocimiento de Dios,
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas, de esas cosas que pertenecen a la vida, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Voy a repetir estos dos versículos. Todas las cosas, se lo voy a poner en la traducción tradicional. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de los malos deseos, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Que las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas y por ese conocimiento tenemos grandiosas y preciosas promesas, ¿verdad? Que nos hacen participantes de la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, ¿verdad? Ya que hemos pasado al reino de Dios, hemos huido de las tinieblas. Entonces, comenzamos a fortalecernos, ¿no? La Biblia dice, me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Vamos a ese pasaje también para entender un poquito más. Es Efesios 6, verso 10 más o menos. Ay, perdón. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo puedo fortalecerme en el Señor? Pues declarando sus maravillosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero empieza con fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Puedes empezar diciendo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor. Leía una reseña que decía, soy abrumadoramente vencedor por medio de aquel que me amó. Me encanta eso. Soy abrumadoramente vencedor, ¿verdad? Wow. Por medio de aquel que me amó. Y es que, hermanos, cuando tú lees Romanos 8, híjole, mano, esas son unas vitaminas espirituales impresionantes, ¿verdad? Te alimentas, te consagras al Señor, te declaras victorioso sobre la carne, sobre el pecado, porque ahora lo que vivo vivo por el Espíritu, ¿verdad? Y wow, hermano, empiezas a declarar todas las cosas. Por eso los mayores regalos es Cristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Las arras de nuestra herencia. Bueno, vamos a hablar de la clave de la vida abundante, ¿ok? La clave de la vida abundante. ¿Cómo entramos en esta vida abundante? ¿Cómo hemos de vivirla en nuestra experiencia diaria? Y aunque parecen preguntas sencillas, las respuestas evidentemente no son sencillas, a pesar de que uno pueda pensar que deberían serlo, ¿verdad? Repito, ¿cómo entrar en la vida abundante? ¿Cómo hemos de vivir esa vida abundante para que sea una experiencia, pues no de vez en cuando, sino una experiencia de todos los días? Entonces, después de todo, si se trata de la vida que Jesús vino a darnos, y así es, y si Él mismo es la vida, ¿dónde está lo difícil? Bueno, atención, la dificultad es doble, al menos doble. Por un lado, reside en el interior de cada uno de nosotros, como sucedía con los discípulos. Al igual que ellos, también arrastramos, como vimos en los capítulos anteriores, eso que llamamos la carne. Esa es la primera dificultad, que arrastramos lo que llamamos la carne. La vida de la carne o del yo y la vida de Cristo luchan de continuo entre sí. La vida de la carne y la vida de Cristo luchan entre sí. De modo que cualquier intento de practicar la vida abundante en este mundo, repito, y lo dijimos la semana pasada, pues va a implicar guerra espiritual. Cada vez que tratas de vivir la vida abundante,
Hay un enemigo que vencer. Uno es la carne y otro es el diablo, el mundo, etcétera. Así que, en segundo lugar, tenemos que fijarnos en alguna dimensión de la vida abundante en las Escrituras. Hay que darle un nombre y esta es la clave para vivirla a plenitud. Por ejemplo, la vida algunos le llaman la vida victoriosa, ¿no? Otros le llaman la vida transformada o la vida llena del Espíritu, vida rendida a Dios, vida obediente, vida de permanencia, vida fructífera, vida pasible, vida de reposo, algunos dicen, otros pastores. Todos ellos es bueno darle un nombre, ¿verdad? A esa dimensión de la vida abundante, ¿verdad? Entonces, todas estas descripciones diferentes de la misma realidad consisten en que la vida cristiana normal es la existencia del Señor Jesús viviendo en la experiencia del creyente. Por eso es profundísimo Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, que ya no vivo yo, o sea, ya se murió mi viejo hombre, fue crucificado con Cristo, aunque no todo en su totalidad, está la carne, ¿verdad? Que es otra dimensión, ¿verdad? Que habita en nuestros miembros, lo vamos a ver más despacito, ¿verdad? Pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, lo que ahora vivo en la carne, ¿cuál carne? No la crucificada, habla ya del cuerpo humano, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, eso de lo vivo en la fe del Hijo de Dios es en la obra de la vida abundante que Él me prometió por fe, por fe. Entonces, Jesús implica en Juan 10 cuando se presenta como la puerta a la vida abundante. Él es la puerta. Sus ovejas, dice el 14, le pertenecen, lo conocen porque Él conoce al Padre y Él es uno con el Padre. Sus ovejas son también uno en sentido distinto, pero uno con Cristo, ¿verdad? Nosotros somos uno con Cristo, no exactamente como Cristo y el Padre, pero semejantemente. Es un nivel distinto, pero se trata de estar unido con Cristo. Él da a sus ovejas vida eterna, dice el versículo 27. Vamos a ver esos versículos porque nos van a ayudar un poquito a regresar a Juan 10. Mira, vamos a ver lo que dice Juan 10 un poquito más despacito, ¿verdad? Vamos a ver estos pasajes para que veamos cómo empieza, ¿verdad? Está diciendo que Él es la vida abundante, dice el versículo 7. Volvió pues Jesús y desde cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Entonces, Él es la puerta a la vida abundante. Dice el 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta, vuelve a decir. Entonces, de primera, Él es la puerta a la vida abundante. ¿Ok? Yo soy la puerta, yo soy la puerta. Sus ovejas le pertenecen, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Eres oveja del Señor? Sí, amén, porque tú le conoces. Sus ovejas le pertenecen, dice el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mis ovejas, le pertenezco al Señor. Dice que le conocen como Él conoce al Padre, ¿verdad? El 27 dice más adelante, el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aleluya. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! Esta es una súper promesa. Por favor, subrayenla y apréndansela y declárensela al enemigo, declárensela a la depresión, declárensela a la enfermedad, declárensela a todas. Cristo es mi pastor, yo soy oveja de Cristo, Cristo me conoce, yo lo sigo, Cristo me da vida eterna, no pereceré jamás, nadie me arrebatará de la mano de mi pastor Jesucristo, nadie, wow. Mi Padre dice que Jesucristo que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, así que nadie me puede arrebatar de la mano de Cristo porque nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre Celestial que está en el cielo. ¡Wow! El Todopoderoso. Son promesas tremendas, ¿verdad?
Entonces, es importante, ¿no? Entonces, ya dijimos, el primer obstáculo es que hay una carne, pero también está la vida de Cristo que lucha contra esa carne. Entonces aquí te estoy dando algunos ejemplos en mismo Juan 10. Es que la Biblia está plagada de promesas y de cosas, o sea, cualquiera de estas. Jimena me decía, escríbeme una oración, o sea, donde uno puede declarar, híjole, pues es interminable, Jimenita, o sea, si te fijas, ¿no? O sea, en todos lados hay promesas, en todos lados hay cosas que debemos adueñarnos de ellas, así que sería interminable, ¿no? Además, se trata de que tú hagas tu propia declaración de lo que Dios te ha revelado, o sea, conforme lees, conforme escribes, le vas añadiendo a esa carta, a esa hoja de declaración de guerra, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, Él es uno con el Padre, sus ovejas también son uno con Él. Él da su vida por sus ovejas, dice el 29, ¿no? Dice, nadie las puede abrazar, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Esto es calidad. Esto es tremendo. Se trata de la vida de Dios que Jesús tiene con el Padre, que comparte con sus ovejas, ¿verdad? Es maravilloso. Entonces, ahí está todo, ¿no? Por último, Jesús dice muchas veces en el Evangelio de Juan que esta vida es resultado de su presencia mediante la morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos ir a muchas partes, pero por ejemplo, bueno, está más con el Juan 15, ¿no? Habla de que esa savia, ese fruto viene de Él, pegado con Él estamos y dependiendo de Él, permaneciendo en Él, permaneciendo por Él, hay fruto y fruto en abundancia, ¿no? Ahora, creo que todos estaríamos de acuerdo con lo dicho hasta ahora. La cuestión es de qué manera entramos en esa vida. ¿Cómo le hago para entrar en esa vida, ¿no? Entonces, tal vez se trate de una de las preguntas más difíciles que hayan hecho pensar a los creyentes durante toda esta era cristiana. Desde luego, pues yo ahorita no espero contestarla toda, ¿no? A gusto de todos. Hay muchísimos libros que hablan de esto, pero tenemos que llegar a una pequeña conclusión. La vida abundante destaca en el proceso de la santificación. O sea, la vida abundante se vive creciendo progresivamente en Cristo. Creciendo progresivamente en Cristo. Otros enfatizan la crisis y el proceso a la vez, ¿no? Que necesitamos ser quebrantados y levantados, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Lo que podemos descubrir. Comienza con la crisis de la salvación, porque nacemos de nuevo. Ahora ya estamos en una nueva dimensión. Cristo, por su Espíritu, viene a vivir en nosotros. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. En Gálatas 4:6 dice así. Y a continuación viene el proceso. Pablo lo describe en esta forma, yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y este es el proceso, ¿verdad? Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, dijo él, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, híjole, Dios, a ver si me lo puedo explicar, Dios nos destinó a ser hechos a la imagen de su Hijo Cristo, pero eso no es inmediato, no es algo instantáneo, no es algo que ya naciste de nuevo y ya te pareces al Padre, porque de hecho, un bebé cuando nace decimos, ay, mira, tiene un parecido, se parece un poquito al papá, tiene los ojitos de fulano, la boquita de sutano, pero hasta que crece, hasta que empieza a madurar y decimos, ahora sí es el vivo retrato del papá. Igual con Cristo, ¿no? Dice que vamos a ser transformados de gloria en gloria y que vamos a llegar a parecernos a Cristo. Por eso el apóstol expresaba, dice, no dejo de orar, no dejo de enseñar, no dejo de doler, y decía él, como dolores de parto, como dando a luz a un cristiano, ¿verdad? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, es la misma figura del embarazo, ¿verdad? Hasta que el embrión, ¿verdad? Crece, el cigoto, el embrión, de embrión a feto, de feto a bebé y nace el bebé, ¿verdad? Entonces, ese es el lenguaje el que está usando Pablo, ¿verdad? Es Cristo naciendo en nosotros, ¿verdad?
es el viviendo su vida en nosotros. Mira, vamos a ver algunos aspectos de Gálatas. Gálatas nos revela también varias cosas. Qué bonita es la palabra del Señor. Empezamos por el que acabamos de decir, Gálatas 2:20, en el capítulo 2, ¿no? Gálatas 2:20, desde ahí empieza una revelación, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo débil, ¿verdad? En esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el 4:19. Vamos ahí al 4, bueno, al 4:6, el 4:6, lo que sigue después. Dice el 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito. Por eso podemos decir Padre Celestial, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, no nos enseñó a orar diciendo, amantísimo Señor, creador de las Pléyades y de las galaxias. No, Él empezó de una manera muy diferente. Aprendan a reconocer a su Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos, somos los juniors de Dios, ¿verdad? Herederos del Señor, ¿verdad? Somos los que vamos a recibir su herencia del Señor. Qué bendición. Entonces, el 4:19, ahí está la crisis de la formación. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso de formación. La meta es que Cristo sea completamente y permanentemente formado y moldeado en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hace eco, ¿verdad? En esta vida victoriosa, ¿verdad? Esta perspectiva es lo bastante bíblica y amplia para ajustarse a todos los énfasis que dan los autores, ¿verdad? De la vida victoriosa, que es el tema que ahora vamos a entrar, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a dejar un poquito lo que es el concepto de la vida abundante, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo algunas citas de Gálatas, algunas citas de Juan que nos hablan de esta vida, de esta permanencia. Entonces ahora vamos a entrar al segundo concepto, como lo dice Pablo, ¿verdad? Juan lo expresó como vida abundante y Pablo lo habla como vida victoriosa. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, a ver hasta dónde nos alcanzamos, ¿verdad? De lo que hemos visto en las primeras clases de guerra espiritual, que fue Romanos. Entonces, algunos dicen que si solamente contáramos con Juan 3, el capítulo de Juan 3 y el capítulo de Romanos 8, ya tendríamos pues lo necesario para vivir la vida cristiana, ¿no? Claro, estamos hablando de una simplicidad tremenda, ¿no? Pero le verás, en Juan 3, que está la salvación, y en Romanos 8, que es la vida cristiana, pues prácticamente están todo lo necesario para vivir una vida diferente. Ahora, vamos a hablar de Romanos del 1 al 5. Antes de llegar al capítulo 8, ¿verdad? Que es donde está la victoria, están todos los capítulos anteriores. Entonces, como resumen, Pablo comienza dando prueba de su apostolado, ¿verdad? Es lo primero que empieza en Romanos 1, del 1 al 15, demostrando su apostolado. Como no se le conocía de vista en la iglesia de Roma, o sea, no había ido a Roma, ni era contado entre los 12 apóstoles, era bien importante que él demostrara de una manera, impartiera que él era un apóstol del Señor. Después de ello, el apóstol introduce su tema. ¿Cuál es el tema de Romanos? Todo el tema es el evangelio y el mensaje, la respuesta de fe a su mensaje del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de Dios para vida eterna, ¿no? Entonces, así empieza, ¿no? Empieza primero demostrando quién es él, ¿verdad? Como repito, algunos no saben, pero cuando escribió Romanos, él todavía no había ido personalmente a Roma, ¿verdad? Entonces no se le conocía. Él tenía que dar sus credenciales. Luego, lo más grueso del capítulo del 1, pero del 18 al 32, es una gráfica descripción de la necesidad desesperada que tiene el ser humano, los gentiles, tanto como los judíos,
Primero empieza con los gentiles, de la necesidad de la salvación, porque los gentiles estamos perdidos. Pero después, como nación judía, en el capítulo 2, termina diciendo que tanto los judíos como los gentiles están completamente perdidos en pecado y separados de Dios. Entonces los judíos que pensaban que por tener la ley se habían escapado del pecado, no era cierto. El juicio venía sobre los gentiles y también sobre los judíos, y peor para los judíos que no tenían excusa, ¿verdad? Entonces, wow, se pone la cosa gruesa. Entonces todo esto pone el cimiento para una enseñanza detallada sobre el tema principal de este libro, que es la justificación por la fe, aparte de las obras de la ley. Para esto es para los judíos y para todo el resto de la humanidad. Y así los 5 primeros capítulos se concentran en la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero del capítulo 6 en adelante ya empieza a hablar de la vida cristiana, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del capítulo 6, que es donde nos quedamos cuando empezamos a hacer este paréntesis de guerra espiritual de la carne, ¿verdad? Y empezamos a hablar de los demonios, etcétera, ¿verdad? Vamos a regresar. Para ubicarnos un poquito, ahorita estamos regresando a uno de los principales enemigos, que es la carne. Nos vamos a enfocar un poquito más, aunque obviamente aquí está el enemigo, el diablo, siempre va a estar juntos, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos un poquito en este concepto. Entonces, en el capítulo 6 hay un nuevo tema en la carta del apóstol Pablo, y es la santificación, o sea, los efectos de la salvación de la vida del creyente que habita en un mundo pecaminoso. O sea, los primeros 5 es para llevarnos a la salvación, que es por fe, como dice Romanos 5:1, como dice, habiendo hecho la paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Entonces ya tenemos paz para con Dios. Pero en el capítulo 6 empieza el proceso de la santificación. Ahora, esto es bien importante lo que voy a decir. Pongan atención. La mayoría de nosotros que venimos que nacimos no en la nueva generación en Cristo o en este nuevo concepto, ¿verdad? Aún yo nací educado en el concepto de que teníamos 2 naturalezas los cristianos. Repito, yo fui educado en que tenía 2 naturalezas. Así, en cierto sentido, cuando fuimos regenerados, no lo fuimos de manera absoluta, según esta, ¿verdad? No se nos dio una vida totalmente nueva en Cristo. Se nos enseñó que nuestra naturaleza pecaminosa quedaba intacta. En nuestro cuerpo había sido implantada una nueva naturaleza, pero que vivía junto con la vieja. De modo que éramos medio regenerados y medio degenerados. O sea, aunque no se explica así, pero así es la explicación, ¿verdad? En ese momento, la antigua naturaleza, el viejo yo, tomaba el control, y en el siguiente, la nueva naturaleza, el nuevo yo, que es Cristo, hacía lo mismo. Pero estábamos ahí los dos, ¿no? Inclusive, pues hay buenos ejemplos de la vida cristiana, pero son malos teológicamente. Por ejemplo, ese ejemplo de los 2 perros, ¿no? Que tenemos un perro negro y un perro blanco. Y el negro es el malo y el blanco es el bueno. No sé por qué siempre es así, ¿verdad? Por eso luego hay problemas ahí con el racismo, ¿verdad? Pero nada que ver con colores. No estamos hablando de la piel. Para nada, ¿verdad? Sino del mal y del bien, ¿verdad? No sé por qué el mal siempre es negro y el bien es blanco, ¿verdad? Bueno, dejémonos de eso. Pero aunque es una ilustración de que quién va a ganar, pues el que alimentes más, no expresa o expresa sin darnos cuenta una teoría de que somos duales, de que tenemos 2 naturalezas. Vive un monstruo dentro de nosotros, pero hay otro más fuerte que lo tiene controladito. Abusados, ¿no? Con esto, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo se había implantado una nueva naturaleza. Pero el apóstol Pablo dice algo distinto en Romanos 6, cuando explica que hemos muerto al pecado por nuestro bautismo en la muerte de Jesús. ¿Te acuerdas cómo leímos y enfatizamos que hemos muerto al pecado por el bautismo de la muerte de Jesús? Que hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, así dice, a fin de que como Cristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Es que esas palabras que aunque parecen difíciles, ¿verdad? Si las lees despacito, ¿verdad? Y entonces echan abajo un poquito esa
esa teoría de las dos naturalezas viviendo en nosotros. A ver, Romanos 6, dice el 4, dice, porque somos sepultados juntamente, desde el 2 vamos a ver, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte de quién, del viejo hombre, por el bautismo, muerte al pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros andemos, vivamos en vida nueva, en una vida nueva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que enseña la Escritura. La afirmación andemos no implica duda alguna. Se establece una nueva manera de hablar, una nueva cláusula. El apóstol dice que hemos muerto al pecado tiempo pasado con Cristo y hemos sido resucitados con él también ya es un hecho consumado con el propósito de tener una vida totalmente nueva. Aquí la palabra clave es vida, ¿qué más? Nueva, hermanos, no vida remendada, ¿no? Una vida nueva. Y luego continúa con otra. Esto ha ocurrido para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, a fin de que no vivamos en el pecado, dice. Dice, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la obra de paz y nosotros andemos en vida nueva. Y Pablo se incluye con todos nosotros, más el pecado en otro tiempo. Hemos muerto a la vieja naturaleza pecaminosa, de modo que estamos libres del pecado. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Esta es una de las verdades que a veces no se enfatizaban, sobre todo yo que nací en una iglesia tradicional, ¿verdad? Sí me predicaron la enseñanza, pero con esa idea de la dualidad, de que tengo dos naturalezas. Pero aquí dice claramente que mi viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Así le llama el Señor a la naturaleza adámica, el cuerpo del pecado sea destruido. Y no se refiere al cuerpo que tenemos ahorita. Por eso vamos a distinguir cómo es esta guerra en realidad, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Entonces, no solamente Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Cristo. Y esto es algo tremendo. No solamente Cristo murió por nosotros, sino que nosotros morimos con Cristo. Y ese es el secreto. Por eso cuando tú te consideras muerto al pecado, vivo para Dios, yo ya no puedo reaccionar, diablo, ya no puedo bajarme del coche y romperle la mandarinita en gajos a este cuate que se me cruzó, no puedo, estoy muerto al pecado, no puedo, estoy muerto al pecado y me lo digo, lo declaro, tengo la victoria, Cristo vive en mí, Él es mi justicia, Él es mi afirmación, etcétera, y empiezas a ver la vida controlada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahora bien sigue diciendo, dice, ya que hemos muerto con Cristo, en el sentido de que nuestra naturaleza humana expiró con Él, creemos que también estamos vivos con Él, es lo que estamos viendo. Juntamente con Él estamos vivos. Si morimos con Él, también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñará más de Él y Él vive en mí, ¿no? Entonces ya la muerte no tiene poder sobre mí, porque Cristo vive en mí y la muerte no tiene poder sobre Cristo. Así que la muerte es la consecuencia del pecado. Ya no tiene poder sobre Cristo, puesto que murió el pecado de una vez para siempre, dice la Biblia. La vida que ahora vivo, la vivo para Dios. Ahora, hermanos, vamos a quitar. El secreto es identificarnos con Cristo mediante la fe. Identificarnos con Cristo mediante la fe. Cuando hacemos eso, cuando decimos Cristo vive en mí, mi nuevo yo es Cristo. Ya no vivo yo, ya no vive Gustavo, vive Cristo en Gustavo. Cristo en Gustavo, la esperanza de gloria. Cristo en Gustavo, Cristo en el Señor. Él es mi dueño, yo tengo la mente de Cristo. Por cierto, es otra de las cosas que no debe faltar en tu oración. Yo tengo la mente de Cristo.
eso lo he usado mucho porque los ataques siempre vienen a la mente, ¿no? Entonces, la victoria empieza cuando declaras, yo tengo la mente de Cristo. Bueno, no es una cosa que vas a decir, es lo que la palabra dice, que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? No me sé ahorita el versículo de memoria, pero ahorita lo buscamos. Bueno, entonces, al identificarnos con Cristo mediante la fe, entramos en una unión con Él en el sentido de que su muerte al pecado es también la nuestra. Así como Cristo murió al pecado, nosotros también morimos con Él. Entonces, la muerte de Cristo es también la nuestra. Nosotros también vivimos ahora para Dios. Y esto ya es, como les dije, ya es algo que sucedió y tenemos que declararlo así. Y hay que llevarlo a la práctica presentándonos a nosotros mismos, los miembros de nuestro cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Señor, ¿qué quieres que yo haga este día? Señor, ¿cómo puedo servir, hablar palabras de vida? ¿Qué puedo hacer para bendecir a mis vecinos, a mis prójimos, ¿verdad? A mi familia, a mi esposa, a mi esposo, ¿verdad? Hay que llevarlo a la práctica, como dice la Biblia, presentando a nuestros miembros como instrumentos de justicia, así como antes los habíamos presentado como instrumentos de iniquidad. ¿Significa esto que entramos en un estado de perfección sin pecado? Esa es la pregunta. ¿Somos incapaces de pecar más? No, responde el apóstol. Sabemos que no es así. Nuestra experiencia revela que tal cosa es falsa. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un cuerpo mortal. Dice allá en el capítulo 7, ¿verdad? De Romanos 7:12. A ver, déjame ver si nos vamos al 7, en el verso 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno es. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿A dónde está? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Cuando dice eso, es que todavía vivimos en un cuerpo. Y ese cuerpo está vendido al pecado. Atención, es el que está vendido al pecado. Entonces, vamos a estudiar la próxima semana la ley de la mente y la ley de la carne. Cómo se oponen las dos. Con la mente queremos hacer algo y con la carne hacemos otra cosa cuando nos debilitamos, ¿verdad? Y vamos a hablar de esa lucha, y yo sé que va a ser difícil la próxima semana hablar de eso, porque dice el apóstol, descubro que el pecado está en mí, ¿verdad? Que ya no soy el que hago las cosas, dice, sino, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y algunos dirán, pues ahí está, ¿no? Que no tenemos dos naturalezas. No, una cosa es el viejo hombre y otra cosa es la carne que ha quedado en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, en mi carne. Porque no hago el bien que quiero. Muchas veces sucede ese, sino que el mal que no quiero, eso hago. Ahora, algunos dicen que esto que está escribiendo Pablo está hablando del antiguo Pablo sin Cristo Jesús, pero yo ya descubrí que no es cierto. Está hablando de la experiencia donde la guerra espiritual a veces se pierde. Entonces, hermanos, que esto no nos lleve a desanimarnos, sino más bien nos lleve a animarnos en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos lleve a buscar esa manifestación gloriosa de la paz de Cristo, de la victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Entonces, repito, fuimos educados en una teología donde se nos decía que teníamos dos naturalezas y que el pecado había quedado intacto en nosotros. Solo que ahora se imponía una nueva naturaleza sobre la vieja. No pueden estar dos señores en un reino. No puede haber dos reyes. Así que Dios destronó al rey, que es el yo. Lo adámico que traíamos lo destronó en Cristo Jesús. Por eso es un nuevo nacimiento, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Pero todavía vivimos en una debilidad, en un cuerpo vendido al pecado, donde el pecado que mora en mis miembros, dice, me lleva a luchar. Y hay dos leyes. Y termina el capítulo 17 diciendo, miserable de mí,
Y luego viene el 8, más gracias sean dadas a Dios, y wow, eso explota, ¿verdad? Y por eso el capítulo 8 es la victoria que tenemos los cristianos, a pesar de vivir en un cuerpo con tendencias, en una humanidad, voy a decirlo así, débil, con tendencias al pecado. Entonces, repito, el dueño del pecado ya murió en la cruz, pero a veces los trabajadores, ¿verdad?, de la fábrica todavía quieren seguir fabricando pecados, ¿verdad? Cuando ya legalmente ya no tienen derecho a eso. Entonces hay que empezar a producir otra cosa en esa fábrica, ¿verdad? Si era una fábrica de veneno, ¿verdad? De repente vamos a hacer, no sé, vamos a una fábrica química de venenos, pues ahora va a ser una fábrica de fertilizantes. Entonces vamos a usar esos fertilizantes para matar las bacterias, los bichos que dañan ¿cómo se llama? Los campos, dañan las siembras, dañan las cosechas. ¿Me estoy explicando? O sea, uno tiene que cambiar el título de la empresa, ¿no? O sea, antes se llamaba, o sea, Poison, no sé qué, ahora se va a llamar Vida para los Campos, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Y un cambio de producción, porque entró un nuevo dueño. La empresa fue comprada. Y tú sabes que cuando la empresa es comprada por alguien más, llega con su gente, llega con su política. Y sabes, te doy ahora una noticia, los viejos trabajadores son despedidos. Y por eso viene lo nuevo en Cristo Jesús. Si nosotros mantenemos bajo ese nuevo régimen, empezaremos a producir frutos de justicia, ya no frutos de lo anterior. Pero hay un proceso, ¿verdad? En lo que cambian las máquinas, en lo que cambia el giro, en lo que se limpian las cosas. Es tremendo, hermano. Tenemos que aprender a hacerlo. Hoy lo vi cuando quité la alberca de mi casa, ¿verdad? Habíamos puesto una alberquita, bueno, medio medianita en la casa, ¿verdad? Para refrescarnos. Y se había llenado de moho. Pero pusimos el filtro, ¿verdad? Y empezó a filtrar, hasta que pudimos limpiar y sacar toda la basura, limpiar, quedó la alberquita como nueva, pero cuando sacamos el filtro vimos lo verde que había quedado eso ya, la basura, ¿verdad? Entonces hubo un proceso, se tardó un poquito, pero se limpió, fue algo nuevo, algo renovado, ¿verdad? Completamente. Entonces, hermanos, sí hay una guerra espiritual tremenda y muchas veces es probable que sientas la derrota, es probable que te caigas. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero no se queda ahí, dice, pero de las cuales el Señor lo levantará. No hay justo que se quede caído. No nos va a dejar Dios caídos. Él nos prometió, ¿verdad?, tomarnos de la mano derecha y decirte, no temas, yo te ayudo. Y si somos sinceros todos los que estamos ahorita conectados, no me dejarás mentir que el peor enemigo que tenemos es nuestra propia carne. Es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Esos pensamientos que a veces suben y que debemos llevar cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Y en resumen, esa es la guerra espiritual, hermano. Pero es una guerra espiritual que Dios nos promete vencer. Ya está potencialmente victoriosa, ya fue ganada por Cristo Jesús y solo nosotros tenemos que enforzarla, ¿verdad? Tenemos que sacar la espada y decir, voy a agarrar lo que ya Dios me compró, me conquistó para mí. Voy a capturarlo, ¿verdad? Voy a arrebatarlo, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Lo consiguen. Y se lo tenemos que arrebatar al enemigo que todavía se cree o nos dice que se cree que el dueño de todo, no, ya no es el dueño, no le pertenece a la iglesia. Entonces, no quiero entrar ahorita al capítulo 7, sé que todavía es temprano, pero quiero dejarlo ahí porque si entro al capítulo 7 no voy a terminar y debemos estudiarlo despacito, ¿verdad? Y tengo un material buenísimo, ¿verdad?, que quiero expresárselos, ¿verdad? Y yo sé que algunos pastores difieren conmigo, pero yo veo en las escrituras eso, ¿verdad? Si no, no diría que el viejo hombre fue crucificado con sus hechos en la cruz y que ya no vivo yo. ¿Cómo está eso que ya no vives él? ¿A quién se vive? Y lo que ahora vivo en la carne. Ahí está expresado, ¿no? Ya no vivo yo, el yo antes, el yo Pablo, el Saulo. Hasta Cristo le cambió el nombre. Ya no era Saulo, ahora era Pablo. Y no vamos a llegar al extremo de cambiar nosotros el nombre físico, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos cambiamos el nombre en el sentido de que eras
la lujuriosa. Ahora cámbiate al nombre por la de los pensamientos limpios. Porque si sigues llamándote la lujuriosa, el ladrón, el chismoso, el avaro, ese es tu viejo nombre, tu viejo título. Ahora necesitas empezarte a declarar lo que eres en Cristo Jesús. Un tesoro para el Señor. Somos su propiedad adquirida, ¿verdad? Somos preciosos para Dios, valiosos, valemos la sangre de Cristo. Somos un tesoro para Dios y Dios es nuestro tesoro también para nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que llevar a la práctica, leyendo su palabra, repitiéndola y meditando en ella, meditando en lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿no? Entonces, repito, es un ejercicio espiritual. Hemos muerto a la vieja naturaleza pecaminosa, de modo que estamos libres de pecado. Libres de pecado. Lo dice el 7, el 18, el 22 de Romanos 6. Vamos a terminar con esos 3 versículos para poder disfrutar esta verdad. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El verso 18 dice, y libertados del pecado, venimos ahora a ser siervos de la justicia. No solamente hemos sido libres del pecado, sino que ahora somos esclavos de la justicia. En pocas palabras, no podemos hacer otra cosa más que cosas justas. ¡Amén! ¿No dices amén? ¿Te imaginas ser esclavo de la justicia, de la rectitud? Yo me debo considerar así. Soy esclavo del fruto del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. He sido liberado del pecado. El pecado ya no es mi dueño, ahora mi dueño es la justicia de Cristo. La vida santa, la vida recta. Y el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, la santificación no va a ser un esfuerzo sobrehumano de nosotros. ¡Ay, tengo que ser santo! No, es un fruto. Y el fruto, aunque tarda y se requiere de agüita, se requiere de fertilizante, de permanecer en la vid, sale solito. Entonces, más ahora que habéis sido libertados del pecado, pero al mismo tiempo hechos siervos de Dios, sí miras la dualidad de esto, ¿verdad? Por un lado, eres libertado del pecado. Vamos a ponerlo con un color diferente. Pero por otro, eres siervo de Dios. Las dos cosas tienen que funcionar igual. Es que hay unos cristianos que creen que son libres del pecado para después hacer lo que se les da la gana. Hay un dicho en el mundo que dice, ama y haz lo que quieras. Suena muy padre. Parece bíblico, pero no lo es. Sí hay un versículo que dice que cuando nuestras obras sean perfectas, hagamos lo que queramos. Obviamente, porque ya estamos controlados por el Espíritu Santo. Pero no lleves eso a una ley, sino que somos siervos de Dios, esclavos de la justicia. Ahora, si hemos sido libertados del pecado, si nuestro nuevo dueño es Dios, tenemos por fruto la santificación. Déjame ponértelo en palabras un poquito más sencillas de la Nueva Traducción Viviente. Vamos al versículo 22. Mira cómo lo dice aquí. Me gusta. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Aquí está más clarito, ¿verdad? Para que no digas nada más siervo de Dios. No, esclavo de Dios. Acuérdate a quién le está hablando. A personas que vivían la esclavitud y que entendían perfectamente qué significaba ser esclavo y cómo se podía liberar uno del esclavo comprado por otro. ¿Verdad? Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Las hacemos. Ahora hacemos las cosas que llevan a la santidad. El fruto de esto es que ahora cada día somos más santos y da como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo de Dios
es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué importante, en qué contexto está este versículo que tanto no sabemos nosotros, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos lo sabemos de memoria. Bueno, por lo menos lo deberíamos saber, ¿no? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero el contexto es, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, la paga del pecado en mi propia vida es muerte, pero la vida de Cristo, la dádiva de Dios, que es esa santificación, que es esa libertad, es esa esclavitud de la justicia, me da como resultado vida eterna, ¿verdad? Vida eterna, vida en abundancia. Ok. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta para no salirnos de este tema de Romanos 6, de Romanos 1 al 5, de la vida victoriosa y sobre todo de la carne? A lo mejor hay muchísimas preguntas todavía, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que cuando veamos la próxima semana Romanos 7, y me voy a preparar bastante, porque está grueso de entender bien claro Romanos 7, a muchos cristianos los confunde. Dice, ay, caray, ¿cómo primero habló de esto y ahora Romanos 7 se echa para atrás? No. Vamos a entenderlo bien. Pero bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahorita? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? A ver, les volteo a ver. ¿Ya los dormí? De repente como que está medio pesada, ¿no? El vistecito de Romanos 5, 6 y 7, ¿verdad? Pero sí, yo sé que está grueso Romanos 6, 7 y 8, ¿verdad? Son un pastelote así grandote, pero son lo que nos va a dar la victoria. Y como estamos en guerra espiritual, tenemos que analizarlo. Te recomiendo de tarea, ¿verdad? Que vuelvas a leer despacito Romanos 6. Lo vuelvas a leer bien despacito. Y velo en varias versiones para que le entiendas, ¿verdad? Y prepares para Romanos 7. Y de tarea, pues también léete Romanos 7, aunque te quedes así. Pero de una vez ve apuntando tus preguntas de Romanos 7, que van a ser un chorro, ¿verdad? Un chorro de preguntas, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, vamos a prepararnos, ¿no? Porque si no resolvemos Romanos 7, pues no vamos a saborear Romanos 8, que es la victoria del cristiano, ¿verdad? La vida en el Espíritu Santo. Así que, bueno, ¿alguna pregunta a la 1? Una pregunta a las 2. Preguntas a las 3. Vendido. No, vamos a parar la grabación aquí.